Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro. Tengo el placer de encontrarme en este nuevo espacio con la doctora Laura Negrotto. Laura es la gerente médico del área de neurología e inmunología para el laboratorio Merck en Argentina. Y la idea es compartir los próximos minutos con Laura con dos o tres aspectos que recientemente se han comunicado en el último Congreso ACTRIMS, que tiene que ver con algo fundamental en nuestra práctica clínica, que es la capacidad de los pacientes con esclerosis múltiple en tratamientos, con medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores, de desarrollar una respuesta inmunológica contra las vacunas, algo que siempre nos genera dudas, y más en este contexto de COVID y la indicación de vacunación. Laura, bienvenida, un placer. Muchas gracias, Específicamente, Juan. Un placer estar específic- acá. Perdón, sí, bueno, gracias, gracias. Específicamente la pregunta va enfocada a los subestudios o a los estudios de ClockMS y Magnify. Y quería ver de tu parte los datos precisos de esos estudios, si me los podés compartir con nosotros, cómo son y la relevancia. Por supuesto. Bueno, la necesidad obviamente de generar datos con respecto a vacunas surge en relación a la pandemia esta de COVID puntualmente, pero en relación porque los pacientes con tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores, se sabe que esto puede modificar las respuestas a las vacunas. Entonces, es muy importante saber si los pacientes tratados pueden responder a las vacunas de la misma forma que los pacientes no tratados. Sabemos que la cladribina es un tratamiento un poco distinto en el sentido de que es un tratamiento de inmunoreconstitución selectivo, ¿no? Entonces, se sabe que produce una inmunosupresión transitoria seguido de una reconstitución inmune, y está claro que en el periodo de reconstitución inmune la respuesta a las vacunas va a estar preservada. La duda es quizás qué pasa en este periodo de inmunosupresión transitorio. Por el mecanismo de acción de la cladribina, eso ocasiona una reducción en los linfocitos, sobre todo en los linfocitos B, que puede ser que teóricamente afecte la respuesta a las vacunas. Entonces, lo que se hizo fue hacer dos estudios o dos subestudios, en realidad, para ver qué pasaba con los pacientes tratados con cladribina con respecto a las respuestas a las vacunas. El primer subestudio es un estudio del estudio Magnify MS, que en realidad es un estudio que fue diseñado para ver cuándo inicia la acción de cladribina en la resonancia. Es un estudio retrospectivo, pequeño, se incluyeron 15 pacientes, en los cuales habían recibido 3 la vacuna para varicela zóster previo al inicio con el tratamiento con cladribina, y 12 habían recibido en distintos momentos del tratamiento la vacuna antigripal. Entonces lo que se hizo fue medir los anticuerpos para las vacunas antes de la vacuna y posterior a las vacunas en distintos momentos, hasta 6 meses posterior a haber sido vacunados. Los pacientes, bueno, que recibieron la vacuna para varicela, recibieron la vacuna, ya dije, antes de iniciar el tratamiento, y los pacientes, los 12 pacientes que recibieron la vacuna antigripal, las recibieron en distintos momentos del tratamiento, de los cuales más o menos 7 pacientes estaban linfopénicos en el momento de la vacunación y 5 tenían recuentos linfocitarios normales. Lo que se vio fue que los 3 pacientes que recibieron la vacuna para varicela zóster desarrollaron anticuerpos protectores y los mantuvieron durante el resto del estudio, a pesar de desarrollar linfopenia en algunos de los casos. Y los 12 pacientes que recibieron la vacuna antigripal, hay que tener en cuenta que algunos ya tenían anticuerpos detectables, porque al ser una vacuna que se da anual, a veces los pacientes ya tienen anticuerpos detectables para algunas de las cepas de influenza, pero en todos los casos se mantuvieron estos anticuerpos o aumentaron por 2 o por 4 los títulos de anticuerpos, independientemente del momento en el que se habían vacunado. Había algunos que se habían vacunado incluso dentro del curso de tratamiento o en los primeros meses, e independientemente del recuento linfocitario. O sea, no se vieron diferencias entre los pacientes que estaban linfopénicos y los que no estaban linfopénicos, ni diferencias entre los pacientes que recibieron las vacunas dentro de los primeros meses o más tardíamente. El segundo estudio, que fue el subestudio del ClockMS, es un estudio similar, pero es un estudio prospectivo, en el cual todavía está en curso. Se incluyeron 4 pacientes, de los cuales contamos con datos de 3 de estos pacientes,
que recibieron también la vacuna antigripal y se midieron los anticuerpos para, para ver la respuesta a la vacuna, y la diferencia es que se agregaron también anticuerpos de control contra la vacuna de difteria y tétanos que no recibieron esa vacuna, ¿no? Y lo que se vio fue nuevamente un aumento en los títulos de anticuerpos, independientemente de si estaban linfopénicos o no estaban linfopénicos. Básicamente de esto se trataron estos estudios, y esos fueron los resultados que mostraron, ¿sí? Clarísimo, Laura. Algo que siempre surge de esto tiene que ver, bueno, el traslado a la clínica, vos lo fuiste mencionando, de la posibilidad de ver la respuesta, no solo la respuesta, sino la respuesta en el momento agudo. Y vos mencionabas que había un grupo de pacientes que estaban linfopénicos y aún así, en el contexto de la linfopenia, la respuesta en la producción de títulos fue la apropiada, incluso superior a algunos de los pacientes que no estaban linfopénicos. Exactamente. En el del Magnify había, como te digo, 7 de los pacientes, 7 de los 12 pacientes que recibieron la vacuna antigripal estaban linfopénicos con una linfopenia grado 1, grado 2, y en el subestudio del CLOC-MS había un paciente que tenía una linfopenia grado 2 y otro que desarrolló una linfopenia grado 3, y así todo, la respuesta humoral se desarrolló correctamente, sin ninguna diferencia con respecto a los pacientes que no estaban linfopénicos. Entonces, básicamente, ¿qué implica esto clínicamente? Un poco lo que preguntabas antes, ¿no? Si bien hay que tener en cuenta que estos resultados son preliminares, el número de pacientes es chico, ¿sí? Pero bueno, sí es importante tener en cuenta que si bien el número de pacientes es chico, el 100% de los pacientes que se estudiaron desarrollaron esta respuesta humoral completamente protectora. Entonces, lo que probablemente signifique es que independientemente del momento donde se vacunen frente a estas vacunas inactivas, los pacientes mantengan la capacidad de responder frente a las vacunas, y que probablemente esto no esté relacionado con el recuento total de linfocitos ni con el momento del tratamiento, ¿sí? Que esto por ahí cambiaría un poco el paradigma que está instalado hasta ahora, que hay que esperar un poco desde que se inicia el tratamiento, o que hay que esperar a que los recuentos de linfocitos sean normales. Si bien eso está claro que para las vacunas que son atenuadas, que ese es otro escenario distinto, es así, ahí sí en ese caso hay que esperar a que los recuentos de linfocitos sean normales. Para el escenario de vacunas a virus inactivos, como son todas las vacunas de COVID que tenemos hasta ahora, probablemente no haya que esperar, o sea, que puedan las respuestas desarrollarse en cualquier momento. Clarísimo. Está claro la respuesta desde el lado de la efectividad, por así decirlo, a la producción de anticuerpos, y en el campo de la seguridad, ¿hubo alguna diferencia entre los pacientes que por ahí estaban linfopénicos contra los no linfopénicos en eventos adversos, o no hubo diferencias en ese aspecto? En relación a En eventos estos adversos estudios o no se tolerancia. incluyó ese aspecto, no se incluyó ese aspecto, pero como te decía antes, por eso es importante diferenciarlo. Una cosa son las vacunas a virus vivos, atenuados, en los cuales sí una preocupación es la seguridad, en el sentido de que pueda reactivarse ese virus y generar una infección vaccinal, y ahí sí está claro, digamos, por perfecto, que hay que esperar a que el recuento linfocitario sea normal. Y otra cosa u otro escenario son las vacunas inactivas, ¿no? Y entonces las vacunas que se usaron en este caso, que son la vacuna de varicela zoster, pero son la Shingrix y la Zostavax, que son inactivas, y la antigripal, son todas vacunas inactivas. En ese caso no hay preocupación en cuanto a la seguridad, porque esos virus no pueden reactivarse en pacientes inmunosuprimidos, no están contraindicadas en ningún momento del tratamiento, y quizás no hay tanta duda con respecto a la seguridad, sino que la duda es más bien con respecto a la efectividad. Por lo tanto, estos estudios están centrados más en responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la efectividad de las vacunas? Con respecto a la seguridad, estaba como un poco más claro que no están contraindicados, y allá hay estudios previos de que no habría inconvenientes con darlas en ningún momento del tratamiento. Clarísimo, Y Laura. bueno, obviamente, si bien esto no se estudió con respecto al COVID, y sería una extrapolación, pero es cierto que las vacunas de COVID con las que contamos en el momento actual son todas inactivas, con lo cual, desde el punto de vista de mecanismo de acción,
quizás se podrían llegar a extrapolar estos resultados para guiarnos sobre cuándo podríamos utilizar esas vacunas también. Ujú. Clarísimo, clarísimo. Y desde por ahí nada más, solo me queda preguntarte, mencionaste que estos son subestudios y están incorporando, forman parte de análisis interior. ¿Cuáles son los pasos de esos subestudios y si se planea justamente incorporar a pacientes o la evaluación post vacuna específicamente de COVID para no hacer una extrapolación y hacer el análisis específicamente con la vacuna de COVID en estos estudios? El estudio, el CLOC-MS es un estudio que, como te dije, es prospectivo y está todavía en curso, así que está reclutando. Y con respecto a los estudios de la vacuna de COVID, hay varios estudios planificados que probablemente tengamos resultados en ECTRIMS. De todas formas, hay algunos estudios independientes que ya empezamos a tener algunos resultados. Hubo un estudio israelí que se presentaron los resultados el jueves pasado en una reunión que es el MS Master Forum, en el cual se mostró que los pacientes tratados con cladribina afortunadamente desarrollaban anticuerpos protectores en niveles similares a la población control, digamos, frente a la vacuna, puntualmente la de Pfizer, que fue la que se utilizó en Israel. Con lo cual esto empieza a sumar también más evidencia a favor de este punto, que es que probablemente los pacientes tratados con cladribina pueden responder a las vacunas inactivas. Y seguramente en ECTRIMS va a haber muchos más resultados porque hay varios estudios en curso puntualmente con respecto a las vacunas de COVID para analizar su efectividad, porque bueno, es un punto muy importante que hay que tener información rápido para poder guiar a los médicos para saber qué pueden hacer con cómo aconsejar a sus pacientes, básicamente. Brillante. Seguime en esto solo para concluir. Un poco los datos lo que muestran en base a lo que nos comentabas es que la respuesta se monta. El paciente viene utilizando cladribina, independientemente del momento de la toma, a las vacunas generan una respuesta inmunológica que es independiente del recuento linfocitario y eso se sostiene en el tiempo. Y hoy eso forma parte de Exactamente. estos datos un poco que vemos que van cambiando desde las recomendaciones para COVID, que antes por ahí lo sosteníamos un tiempo o esperábamos el rebote linfocitario, hoy en base a esta evidencia dura no sería necesario. Exactamente, estos datos empiezan de hecho se están cambiando algunas guías porque hace poco se cambiaron las guías de la National MS Society, en las cuales ya se eliminó esta necesidad de esperar 3 meses desde que se completa el tratamiento para poder aplicar la vacuna de COVID, y probablemente se vayan modificando otras guías en los próximos meses, porque bueno, a medida que se va incorporando más evidencia, esto es algo muy, muy dinámico. Exactamente. Excelente. Bueno, Laura, solo me queda agradecerte. Estamos perfectos de tiempo y sobre todo de mensaje muy concreto. Me encantaría por ahí comprometerte con los avances, en la medida sé que ustedes van teniendo información mucho más rápido de la comunidad, incluso hay cosas que se puedan ir comunicando, que apenas tengan novedades o avances nos podamos volver a encontrar, así las vamos compartiendo con nuestra comunidad. Por supuesto, sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias, un placer.